Me llamaban la esposa afortunada, como si yo fuera una don nadie que simplemente tropezó con la riqueza por pura casualidad. Durante 3 largos años mantuve una sonrisa educada y me tragué el orgullo mientras la familia de mi esposo me trataba como si fuera algo que molesta y estorba. Pero esta noche, en su brillante y presumida gala benéfica, voy a mostrarles quién soy de verdad. Y créanme, no tienen idea de lo que viene. Me llamo Elena. Desde hace 3 años estoy casada con Alejandro Garza. Sí, ese Alejandro Garza, el multimillonario cuyo apellido aparece en edificios por toda la ciudad. Lo que nadie te advierte cuando te casas con alguien rico es esto. No solo miran tu cuenta bancaria, te analizan de arriba a abajo, como si estuvieras bajo un microscopio, buscando cualquier detalle que les sirva para hacerte sentir pequeña. Yo crecí en un pueblo tan diminuto que ni siquiera tenía semáforos. Mis padres eran dueños de la ferretería del pueblo y nuestro mayor lujo era pedir pizza los viernes por la noche. Después de la universidad me hice bibliotecaria, porque amo los libros y siempre quise ayudar a las personas a encontrar historias que pudieran cambiarles la vida. Es un trabajo sencillo, honesto y me hace feliz. Pero para la familia Garza, mis orígenes son como si no existieran. Me atraviesan con la mirada, como si fuera invisible. Cuando Alejandro y yo nos conocimos en un café cerca de la biblioteca, él era solo un hombre encantador que había olvidado su cartera y prometió regresar para pagar su café. Nunca mencionó jets privados ni el imperio familiar. Nos enamoramos hablando hasta tarde sobre libros y sueños, no sobre inversiones ni estatus social. Sin embargo, en el momento en que entré en su mundo, me convertí en la intrusa, la mujer que, según ellos, había logrado atrapar a su niño de oro para casarse con él. Cada cena familiar se siente como una obra de teatro en la que todos conocen el guión menos yo. Ellos conversan sobre viajes en yate a Mónaco y galas que cuestan más que el salario anual de la mayoría de la gente. Yo me quedo callada, con mis vestidos sencillos de tienda departamental, escuchando sobre un estilo de vida que nunca he deseado. Me miran como si fuera una gata callejera que Alejandro recogió por lástima. Tolerada, sí, pero jamás bienvenida. La madre de Alejandro, Isabel, domina a la perfección el arte del insulto elegante. Nunca levanta la voz, no lo necesita. Sus palabras, dichas con una sonrisa, duelen más que cualquier grito. El mes pasado, en su cena de aniversario, me presentó ante sus amigas con una sonrisa fina y calculada. Ella es la esposa de Alejandro, Elena. Trabajo en la biblioteca del barrio. ¿No es adorable? Así lo dijo Isabel, y la palabra adorable sonó como si estuviera hablando de alguien que colecciona tapas de botellas o figuritas sin valor. Y luego está Verónica, la hermana de Alejandro. Para ella, yo soy como su espectáculo favorito en cada reunión familiar. Siempre encuentra la manera de remarcar lo distinta que soy. ¡Ay, Elena! Cuéntanos otra vez de tu pequeño club de lectura, dice con esa sonrisa plástica que no le llega a los ojos. Es tan encantador que todavía compres en tiendas normales, tan auténtica, tan refrescante. Su esposo solo asiente en silencio y los demás sueltan risitas como si ella acabara de decir algo brillante. Con el tiempo aprendí a soportarlo con calma, a mantener una sonrisa firme, a inclinar la cabeza con educación cuando lanzan sus bromas disfrazadas, y a agradecerle a Isabel esos cumplidos ambiguos sobre mi estilo de vida sencillo. Ellos están convencidos de que mi silencio significa que no entiendo nada. Creen que si no respondo es porque soy ingenua o débil. Lo que no imaginan es que no me quedo callada por falta de palabras. Me quedo callada porque observo, porque tomo nota, porque guardo cada ofensa como quien archiva documentos importantes. Alejandro se da cuenta de lo que ocurre, eso lo sé. A veces me aprieta la mano debajo de la mesa o cambia la conversación con torpeza. Pero nunca he enfrentado a su familia directamente por la forma en que me tratan. Y si soy honesta, entiendo por qué le cuesta hacerlo. Aún así, cuando lo veo mirarme con esa expresión de disculpa mientras todos siguen hablando, no puedo evitar preguntarme si realmente entiende el precio que pagamos por su silencio, porque ese silencio no solo me duele a mí, también nos distancia a los dos.
Cada año, la Fundación Garza organiza su gran gala benéfica. Y como siempre, la invitación vino acompañada del mismo drama familiar de costumbre. Un día escuché a Isabel hablando por teléfono con Verónica sin saber que yo estaba cerca. Discutían si yo debería asistir. Nos va a avergonzar delante de gente importante, decía Isabel con frialdad. Ya sabes cómo se viste, cómo habla de sus programitas de biblioteca como si alguien relevante pudiera interesarle eso. Tal vez podamos decirle que tiene migraña, respondió Verónica con una risa cruel. O mejor aún, decirle que el código de vestimenta es formal opcional, a ver si entiende la indirecta y decide quedarse en casa. Cuando Alejandro mencionó la gala, durante la cena, el ambiente se puso tan tenso que parecía que el aire se podía cortar con un cuchillo. La gala es el próximo sábado, dijo con cuidado, midiendo cada palabra. Elena, necesitarás algo formal. Por supuesto que va a asistir, añadió enseguida, aunque su voz sonaba más como si estuviera pidiendo autorización que afirmando una decisión. Claro, respondió Isabel finalmente, pero el tono de su voz dejaba claro que estaba todo menos contenta. Aunque tal vez deberíamos asegurarnos de que Elena reciba un poco de ayuda con su atuendo, añadió Isabel con suavidad. Queremos que todos se sientan cómodos. El mensaje era obvio. Mi comodidad nunca fue el problema. Su vergüenza sí lo era. Finalmente llegó la noche de la gala. Escogí un vestido azul noche, elegante sin ser llamativo. Las joyas que llevaba eran discretas a simple vista, piezas antiguas que parecían sencillas, aunque en realidad eran auténticas reliquias. Cuando me miré al espejo antes de salir, vi justo lo que quería proyectar, una mujer que podía encajar en cualquier lugar sin necesidad de anunciarlo a los cuatro vientos. Al entrar en el gran salón de baile, Isabel nos localizó de inmediato. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, evaluando cada detalle. Pude notar el instante exacto en que decidió que mi apariencia era lo bastante aceptable como para no causarle una humillación pública. «Elena, querida», dijo con esa calidez ensayada que domina tan bien, «qué bonita te ves. Ni demasiado poco, justo como debe ser». Sonaba como un cumplido, pero en realidad se sintió más como si me estuviera certificando que, por fin, había entendido cuál era mi lugar. La velada comenzó exactamente como yo sabía que lo haría. Isabel se encargó de presentarme a cada invitado importante repitiendo la misma frase cuidadosamente construida. Esta es la esposa de Alejandro, Elena. Trabaja en nuestra biblioteca local. Un trabajo tan significativo. La breve pausa antes de la palabra significativo decía más que cualquier otra cosa sobre lo que realmente pensaba. Al poco rato, Verónica apareció a mi lado, radiante como siempre. «Elena, tienes que conocer a los Montenegro», anunció, guiándome hacia un grupo de parejas mayores que irradiaban dinero por todos lados. Ricardo Montenegro es dueño de la mitad de los edificios comerciales del centro, explicó con orgullo innecesario. Y su esposa, Patricia, preside 3 juntas de caridad distintas. La escena estaba montada para que yo me sintiera pequeña antes incluso de abrir la boca. «Qué encantador que trabajes con libros», comentó Patricia Montenegro con esa sonrisa particular que usan algunas mujeres adineradas cuando creen que están siendo amables. Debe de ser tan tranquilo, tan sencillo, tan diferente al estrés de dirigir grandes fundaciones. Entonces Ricardo intervino con tono condescendiente. «Vaya cambio, ¿no? Del pueblito a todo esto. Supongo que cada día te sientes agradecida por la generosidad de Alejandro al traerte a nuestro mundo». Lo dijo como si yo hubiera sido rescatada, como si mi vida antes de ellos hubiera sido algo que necesitaba salvación. La palabra generosidad quedó suspendida en el aire, como si estuvieran hablando de una donación benéfica y no de mi matrimonio. Yo sonreí con calma. «Estoy agradecida», respondí en voz baja, lo suficiente para que tuvieran que inclinarse y prestarme atención. Aunque tal vez no por las razones que ustedes imaginan. Algo en mi tono hizo que Alejandro, desde el otro lado del salón, girara la cabeza y me mirara.
pero los demás simplemente asintieron, convencidos de que por fin había aceptado mi posición en su pequeña jerarquía social. Durante la cena me ubicaron lejos del centro de atención, casi como una nota al pie. Los discursos comenzaron uno tras otro. Cuando Ricardo Montenegro tomó el micrófono, supe que el verdadero espectáculo estaba por empezar. Habló sobre la importancia de preservar los estándares, de mantener las organizaciones benéficas en manos de personas que comprendan la tradición y la responsabilidad. Es fundamental, declaró, recordar que algunas personas nacen para liderar, mientras que otras cumplen mejor su papel apoyando desde atrás. Hay dignidad en conocer tu lugar y desempeñarlo correctamente. El aplauso fue fuerte, casi orgulloso. Cuando regresó a su mesa, que estaba cerca de la mía, no pudo resistirse a añadir un comentario más. «Es reconfortante ver a jóvenes que entienden estos principios», me dijo directamente. «Hoy en día muchos creen que merecen más de lo que han ganado, pero tú pareces valorar la humildad». Lo miré fijamente. «Tienen razón en algo», respondí con serenidad, aunque mi voz se proyectó lo suficiente para que las mesas cercanas guardaran silencio. «Quiero agradecerles a todos», poniéndome de pie con calma, «por haberme dado una lección tan clara durante estos últimos 3 años». Sentí cada mirada sobre mí. Me han mostrado con absoluta claridad quiénes son, cómo tratan a quienes consideran inferiores y qué es lo que realmente valoran en la vida. Ha sido profundamente revelador. El rostro de Ricardo Montenegro pasó de la autosatisfacción a la confusión. «No estoy seguro de entender a qué quiere llegar, jovencita», dijo con rigidez. «Oh, creo que lo entiende perfectamente», respondí, notando cómo mi voz ganaba firmeza. «Se han pasado toda la noche explicándome lo agradecida que debería estar, recordándome cuál es mi lugar. Han dejado muy claro que creen que me casé por encima de lo que merecía». Hice una pausa y por primera vez en toda la noche mi sonrisa fue auténtica. «Lo que no parecen haber considerado», añadí con tranquilidad, «es que han construido todas sus conclusiones sobre información incompleta. Nunca se tomaron la molestia de hacer la pregunta más importante de todas». Me quedé en silencio unos segundos más, permitiendo que esa pausa se sintiera pesada, casi incómoda, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Nunca se tomaron la molestia de preguntar cuál es mi verdadera familia. El salón entero quedó inmóvil. No se oía ni el tintinear de las copas. El silencio era tan profundo que parecía presionar los oídos. Respiré despacio antes de continuar. «Mi apellido de soltera», pronuncié con claridad, asegurándome de que cada sílaba se escuchara en cada rincón del salón, «es del Sol». La reacción fue inmediata y casi física. Se escaparon jadeos, se oyeron murmullos entrecortados. Fue como si una descarga eléctrica hubiera atravesado la sala de un extremo al otro. Observé cómo el color abandonaba el rostro de Ricardo Montenegro. El apellido del Sol no era simplemente conocido, era histórico en los círculos filantrópicos. Representaba dinero antiguo, generaciones de legado, más antiguo incluso que la fortuna de los Garza, y en el mundo de la caridad, considerablemente más influyente. Eso no puede ser», susurró Verónica, llevándose una mano al pecho como si le faltara el aire. Yo mantuve la compostura. «Mi bisabuelo fundó la Fundación del Sol en 1924», expliqué con una voz firme pero serena. «Desde entonces, durante más de 100 años, hemos financiado discretamente iniciativas educativas, bibliotecas públicas y programas de alfabetización en todo el país». Hice una pausa breve, dejando que procesaran esa información. «La fundación que hoy celebran con tanto orgullo, la Fundación Garza, recibe anualmente aportes muy significativos de nuestra parte, fondos que yo misma reviso y apruebo personalmente». Dejé que esas palabras cayeran como piedras en el agua. Vi el rostro de Isabel transformarse lentamente. Primero incredulidad, luego horror, y finalmente esa mirada fría de cálculo. Alejandro no apartaba la vista de mí. Me observaba como si estuviera descubriendo una parte de mí que nunca imaginó. «Elena», dijo en voz baja, casi vulnerable, «¿por qué nunca me lo contaste?»
En su voz había dolor, sí, pero también respeto, y algo que sonaba muy parecido a admiración. Sostuve su mirada. Porque necesitaba saber si podías amar a Elena, la bibliotecaria, respondí con honestidad, y no a Elena, la heredera. Tragué saliva antes de continuar, porque esa parte era la más importante. He visto demasiadas relaciones desmoronarse bajo el peso del dinero, del apellido, de las expectativas. Necesitaba estar completamente segura de que lo nuestro era real, que no dependía de un legado. Después me giré otra vez hacia el público. Elegí trabajar en la biblioteca porque creo profundamente en la educación, porque los libros transforman vidas. No fue por falta de opciones, ni por limitaciones. Escogí una vida sencilla porque quería que alguien me valorara por lo que soy como persona, no por la cifra asociada a mi nombre. Ricardo logró recomponerse, aunque su voz sonaba rígida. Aun si eso fuera cierto, no cambia el hecho de que... ¿De qué debería haber anunciado mi apellido desde el primer día? Lo interrumpí, sintiendo cómo mi paciencia finalmente se agotaba. ¿De qué debería haber exigido respeto basándome en mi fortuna en vez de ganármelo con mi carácter? Lo miré sin titubear. Ustedes me mostraron exactamente quiénes son cuando creían que yo no tenía poder, cuando pensaban que no podía defenderme ni cambiar nada. Tomé una respiración profunda para mantener la calma. En la familia del Sol, siempre nos enseñaron que el carácter vale más que el linaje. Y esta noche, ustedes dejaron muy claro cuál es el suyo. Saqué mi teléfono despacio, sin dramatismo, y marqué un número que conocía de memoria. Hola Jaime, soy Elena. Necesito que prepares una carta para el lunes a primera hora. La Fundación del Sol retira oficialmente su apoyo financiero a la Fundación Garza, con efecto inmediato. El murmullo detrás de mí comenzó a crecer, primero tímido, luego inquieto. Además, vamos a redirigir esos fondos para crear una nueva fundación enfocada en apoyar a personas de orígenes humildes que buscan educación y oportunidades laborales dignas. Ese será nuestro nuevo proyecto prioritario. Elena, por favor, esto debe ser un malentendido, dijo Isabel, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. Colgué el teléfono antes de mirarla. No, respondí con una calma absoluta, casi fría. No es ningún malentendido. Es una consecuencia, dije con firmeza. El salón entero comenzó a vibrar con murmullos contenidos. Las conversaciones en voz baja se multiplicaban como una ola que nadie podía detener. Alejandro caminó hacia mí, y por primera vez en 3 años lo vi plantarse frente a su propia familia sin titubear. Elena, dijo con voz clara, lo bastante alta para que todos lo escucharan. Te debo una disculpa. Debí haberte defendido desde el primer día. Debí haber dejado claro que quien no respeta a mi esposa, tampoco me respeta a mí. Isabel parecía desmoronarse frente a todos. Alejandro, no puedes ponerte en contra de tu propia familia. Él no dudó. Ella me eligió a mí cuando pudo haber elegido a cualquiera, respondió con firmeza. Me amó cuando pensaba que yo era solo un hombre que olvidó su cartera en un café. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho con honestidad y con integridad. ¿Pueden ustedes decir lo mismo? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Sentí algo moverse dentro de mí. No era rabia ya, era claridad. Tomé el brazo de Alejandro y empezamos a caminar hacia la salida. Cada paso se sentía ligero. Antes de cruzar la puerta, me detuve y me giré una última vez hacia el salón lleno de rostros pálidos y miradas confundidas. Mi abuela siempre decía que el verdadero poder no está en hacer que otros se sientan pequeños, dije con calma, sino en elevarlos. Dejé que esas palabras quedaran suspendidas en el aire. Esta noche me mostraron exactamente quiénes son. Espero que recuerden cómo se siente este momento la próxima vez que estén tentados a juzgar a alguien por su apariencia o por sus orígenes. Luego salimos al aire fresco de la noche. Mientras la puerta se cerraba detrás de nosotros, sentí como un peso enorme se desprendía de mis hombros. No fue por revelar mi apellido, no fue por venganza,
fue porque por primera vez me había defendido sin miedo, y porque le demostré a mi esposo, y también a mí misma, que soy lo suficientemente fuerte como para sostener mi verdad, sin importar quién esté mirando.